Bien, para este problema el enunciado nos indica que tenemos una columna de un horno industrial de ladrillo refractario que tiene una conductividad. Además nos indica que la temperatura de pared de esta columna es de 400 grados centígrados. En este caso, tres lados se encuentran a 400 grados centígrados y que un lado se encuentra a una temperatura ambiente de 30 grados centígrados. Además que tenemos su coeficiente de convección. Nos indica que la columna tiene las dimensiones de 2 por 2 metros. Además de que se tiene una longitud de 1 metro. En este caso, nos pide que tomemos los nodos con un valor de 1 metro. O sea, lo vamos a dividir en este caso entre 2. Ya que esto mide 2 por 2, va a ser 1 por 1. Vamos a dividir los nodos. Entonces, al realizar la división de los nodos, vamos a tener estas 4 secciones. ¿Ok? Entonces, nosotros decimos, delta X en el sentido horizontal vale 1 metro y delta Y también vale 1 metro en el sentido vertical. Y la profundidad, en este caso también, aquí estamos trabajando con una vista superior. La profundidad o la altura de esta columna es de 1 metro. Vamos a considerar también que el valor de L es igual a delta X y es igual a delta Y. ¿Ok? Entonces vamos a resolver el problema. Al igual que el problema anterior analizado, tenemos que ubicar los nodos de las temperaturas que desconocemos. En este caso, conocemos las temperaturas de las paredes, conocemos la temperatura del ambiente. Entonces lo único que nos queda es que tenemos aquí una temperatura 1 y una temperatura 2 que no conocemos para hallar lo que es el flujo de calor. Además de que en este enunciado también nos pide calcular la distribución de temperaturas. La distribución de temperaturas es hallar la temperatura 1 y la temperatura 2. Entonces, vamos a analizar con respecto a las ecuaciones del texto de la materia. Tenemos entonces esta ecuación y esta ecuación recordemos que es para un nodo en un centro por diferencias finitas que está alrededor de diferentes temperaturas. Entonces, aplicando esta ecuación, entonces como ya hemos aprendido un poco de esto, decimos, esto está con respecto a X, el valor de M, y a N con respecto de Y. Entonces aquí decimos lo siguiente. Temperatura 1, análisis en el nodo 1, que es igual la temperatura de la derecha más la temperatura de la izquierda más la temperatura de arriba y más la temperatura de abajo. Entonces vamos a tener temperatura de pared más temperatura de pared más temperatura de pared y más temperatura 2 menos 4 veces la temperatura del nodo que se está estudiando, en este caso T sub 1. El valor de generación de energía, en este caso, al igual que el otro problema, es igual a 0, ya que no nos da, por lo tanto, esto se anula. Igualamos esto a 0, teniendo ya los valores de la temperatura de pared, despejamos este valor y obtenemos la ecuación número 1. Ahora vamos a analizar el nodo 2, la temperatura 2. Entonces la temperatura 2, a diferencia del otro valor, de la temperatura 1, esta está expuesta a lo que es convección o la temperatura ambiente. Entonces, con respecto al análisis que se determina en el texto de la materia, vamos a obtener esta ecuación. Entonces, esta ecuación se da cuando un nodo se encuentra bajo transferencia de calor por convección o un flujo convectivo en este caso. Entonces, aplicamos esta ecuación que lo pueden obtener del texto, donde las variaciones que se tienen con respecto a qué pasaría si la temperatura 2 estuviese en el lado derecho, en el lado izquierdo o en el lado de arriba, o en este caso la convección y la temperatura ambiente estuviesen en diferentes lados, lo único que varían en este caso son las temperaturas M más 1,N, estas 4 temperaturas que tenemos acá, ¿no? Las temperaturas que estén en función del nodo M,N. Estas son las que se modifican.
Para este caso, como la temperatura 2 la consideramos que está en la parte de abajo, o en este caso la temperatura ambiente está en la parte de abajo, se aplica esta ecuación, donde debemos reemplazar nomás los valores. Entonces aquí nos indica, esto se realiza en base también a lo explicado en el nodo 1. Entonces agarramos la temperatura T2, decimos, temperatura hacia la derecha, más la temperatura hacia la izquierda, más la temperatura hacia arriba, más la temperatura hacia abajo. Pero, en este caso, como la temperatura hacia abajo no existe o no existe el nodo 2, se maneja toda esta línea como si fuese simétrica. Por lo tanto, la temperatura 1, o en este caso la temperatura 1, se repite. Por lo tanto, en nuestra ecuación que vamos a tener, temperatura de pared más temperatura de pared, más temperatura 1 más temperatura 1. En este caso, como hemos dicho, como es simétrico esa parte, se considera simétrico, va a ser 2 veces la temperatura de arriba. En este caso, 2 veces la temperatura 1. Y los restantes solo aplicar la ecuación. Menos, entre corchetes 4 más 2, el valor del coeficiente de convección y el valor de L. En este caso es un L generalizado que es igual a delta X e igual a delta Y. Esto más que todo se hace para la facilidad de los cálculos, ya que cuando se analiza por elementos finitos, lo importante o lo esencial es que se dividan todo en pequeños cuadritos de las mismas dimensiones. Entonces, por lo tanto, tenemos el valor de L, tenemos el valor de K, multiplicado por la temperatura 2. En este caso, como nos dice, es la temperatura del nodo que se estudia, en M, N. En este caso es temperatura 2, la que estamos estudiando. Más 2 veces H por L sobre K por la temperatura ambiente. Esto ya está en la ecuación como tal. Más la generación, no tenemos en este caso generación, se vuelve 0. Reemplazando aquí todos los valores que ya tenemos del enunciado y de los datos, obtenemos la ecuación número 2 del nodo 2. Entonces, en este caso solo vamos a tener un sistema de ecuaciones de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Resolviendo ambas ecuaciones obtenemos estas temperaturas. Entonces, esto es la distribución de temperaturas para este problema. Y finalmente lo que nos pide es, ahí es el flujo de calor. El flujo de calor entonces, al igual que el otro problema, lo podemos analizar de dos maneras. En este caso, la temperatura de pared puede ingresar a las temperaturas 1 o a nuestros dos nodos, temperatura 1 y temperatura 2, ya que son nuestros dos nodos. Entonces, eso se consideraría como el flujo de calor por conducción que entra a los nodos. Flujo de calor por conducción que entra. Pero en este caso no tenemos flujo de calor por conducción que salga. En este caso lo que tenemos es flujo de calor que sale por conducción. O perdón, por convección. Flujo de calor que sale por convección. Entonces aplicamos la ecuación de convección para hallar el flujo de calor que sale, o el flujo de calor total, ya que no es una división o una sección. Entonces, como bien sabemos, el flujo de calor es igual a H por el área. En este caso, el área, ¿cuánto va a ser? El valor de delta X, ya que se analiza con respecto al nodo el flujo de calor. Entonces, el nodo tiene una dimensión de delta X, en sentido horizontal. Delta X por delta Z. En este caso, delta Z es la profundidad, al igual que el otro ejercicio. Entonces, ese sería el valor del área. Multiplicado por la diferencia de temperaturas, que en este caso va a ser T2 menos la temperatura ambiente, ya que T2 tiene un valor superior. Reemplazamos esos valores y obtenemos el valor de 1377,75 vatios, lo que en este caso sería el flujo de calor que sale de nuestra columna del horno industrial. Entonces, de esta manera se ha obtenido el resultado del problema.